Los tokens no fungibles o NFT son artículos digitales únicos, con una propiedad gestionada por medio de blockchain. Algunos ejemplos son objetos de colección, artículos de juego, arte digital, entradas para eventos, nombres de dominio e incluso registros de propiedad de activos físicos. ¿Pero qué son los NFT? En este episodio vamos a adentrarnos en la historia y en el concepto de NFT. Acompáñanos. Bienvenidos al episodio número 14 de este buen podcast. Hoy hablamos de NFT y estoy con un invitado súper especial, pero primero que nada quiero saludar a mi amigo Cristóbal de Buenbit. ¿Cómo estás? Hola amigos, estamos, como dijo mi amiga, en la edición 14 del Buen Podcast. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Espero que tú también estés bien y como les comentaba nuestra amiga, tenemos un súper invitado el día de hoy que les vamos a hablar sobre NFTs, historia y actualidad. Se trata de Martín Triay, es Product Researcher de OpenZeppelin y anteriormente fue Core Developer en Decentraland, uno de los videojuegos más importantes del ecosistema de los NFTs en Ethereum. Y bueno, ya después vamos a poder hablar un poco más sobre esto después, pero te doy la bienvenida, Martín. Muchas gracias por estar acá, gracias por prestarnos tu tiempo y tu valioso conocimiento y bueno, vamos a hacernos unas preguntas. Buen día, Romy, buen día, Cristóbal. Gracias muchas por la invitación. Genial, amiga. ¿Será que entonces que empezamos? Sí, bueno, nada, es un tema como bastante complejo y amplio. Nosotros lo que vamos a hacer en este podcast es como abordar los principales aspectos, tipo guía de estudio, como suelo decir yo. Así que, así como en la escuela nos preguntan, no sé, cada vez que nos van a evaluar nos preguntan el concepto de X ciencia o disciplina. Acá creo que podríamos empezar a aproximarnos al concepto. Creo que no hay un concepto taxativo porque nada, es complicado, es muy amplio. Así que Martín, mi pregunta es, ¿qué es un NFT o qué podemos empezar a plantear para acercarnos al concepto? ¿Qué es un NFT? ¿Qué lo caracteriza? Bien, es muy complicado comunicar esto y espero que en un tiempo sea muchísimo más fácil, porque el término NFT es altamente técnico y hace referencia a complejidades y vicisitudes de cómo está diseñado todo este mundo de cripto y de blockchain. Y la verdad que para explicar, si te tengo que explicar blockchain, para explicarte qué es un token, vamos mal. Y es muy difícil. Quizás el día que la blockchain sea un poco más universal, es como tratar de explicar qué es un sitio web a alguien que no entiende Internet. Entonces si te pones a explicar cómo funciona Internet a alguien que no lo entiende, es muy difícil. Quizás necesitamos como un entendimiento más generalizado de cómo funcionan estos sistemas para que sea fácil comunicarlo. Decir lo que es un NFT entra un poco en esta categoría, pero tratemos de desarmar un poco esta terminología técnica y digamos cuál es la información que está ahí. Non-fungible token o token no fungible tiene dos partes, que es un token y que es no fungible. Un token es una representación, lisa y llanamente. Es abstracto, así que vamos a tener que lidiar con esa pequeña complejidad, pero no debería ser difícil de entender si miramos los ejemplos de cómo se usa la palabra, ponele en inglés, que es de donde viene. Es muy normal escucharla en frases como esto es un token de mi aprecio cuando te estoy dando algo que representa mi aprecio. Puede ser un regalo, puede ser unas flores, puede ser lo que sea. Puede ser otras cosas. Un token, ponele en otros contextos, representa tu identidad. Eso se ve un poquito, no sé, podemos criticar cómo está construido, pero cuando usas el token del banco, o cuando tenés un token para entrar en 2FA en algún lado, están tratando de representar algo. Después está el tema de la escasez. Y este es como crucial, y es un poco el motivo por el cual hablamos
tanto de tokens. En cripto está inundado de tokens, no podemos pensar en cripto sin tokens, y hasta me atrevo a decir que mucha gente confunde un poco la idea de cripto con la idea del token. Hoy realmente es muy difícil señalar cosas que no involucren tokens en cripto. Esto es porque previo a Bitcoin no teníamos escasez digital. Cuando apareció la digitalidad, nos permitió replicar información a una velocidad y una escala que no se había visto jamás. Fue y es la revolución de la información como la conocemos. Pero con eso perdimos propiedades interesantes. No solo las ganamos. Cosas que ganamos es, por ejemplo, información infinita por todos lados, la capacidad de viralizar, la capacidad de que todo un planeta coordine al mismo tiempo cómo lidiar con una pandemia, por ejemplo. Pero también vino con las contras, como es la sobreinformación, como es la pérdida. Esto es algo que sufrieron todas las empresas que lidiaban con propiedad intelectual y que trataban de vender copias de algo. Eso disrumpió la industria del cine, disrumpió la industria de la música, como se conocía. Y lo que hace es que estas nuevas industrias tengan que adaptarse a estas nuevas lógicas. Pero la escasez no era algo malo, es algo que nos sirve para infinitas cosas, y ese es uno de los problemas que resolvió Bitcoin cuando apareció. Nos dio escasez. Y una vez que tenemos escasez, tenemos que retrotraernos a nuestra idea de vamos a representar cosas como únicas. Y acá me sirve como paso al segundo término, que es la fungibilidad. Que tampoco es fácil porque significa cosas distintas en español que en inglés. Fungibilidad en español hace referencia a que algo se gasta con el uso. El ejemplo que les había dado cuando charlábamos antes era el del jabón. Vos usás jabón y se te va gastando y tenés una cantidad determinada de veces que vas a poder usar este jabón hasta que se acabe y se gastó y desapareció. El dinero es considerado material fungible, si no me equivoco, en el derecho. Porque vos clases de microeconomía, ¿sí? Microeconomía 1. Not investment advice. Pero en inglés la fungibilidad es otra cosa. La fungibilidad tiene que ver de nuevo con la idea de identidad. Por ejemplo, se dice que el dinero, en inglés esta vez, es fungible, porque si yo a vos, Romy, ponele, te presto 10 pesos y vos me los devolvés la semana que viene, el mes que viene, no importa, o sí importa, a mí no me importa si me das los mismos 10 pesos exactos que te di, no me importa si me das el mismo billete o si me das otro billete o si me das 2 billetes de 5. O 2 monedas. Me da igual. O 2 monedas de 5, es verdad, hoy ya son monedas. Lo que me importa es que me des algo que yo considere equivalente. Y entonces, lo opuesto de esto es la no fungibilidad, cuando hay dos que no son lo mismo, y me importa si es uno o el otro. O por lo menos, si me importa o no, queda cada uno, pero los distinguimos. Por ejemplo, entradas para el teatro. No es lo mismo la butaca que está delante de todo que la butaca que está atrás de todo del teatro. Puede hasta valer más, y eso es algo que suele pasar bastante en la práctica. Las que están adelante son más caras que las que están atrás, y eso es porque vale más para la gente, indistintamente del precio. Ahora hablo de valor. A la gente le puede importar muchísimo estar a 5 metros de Paul McCartney, o quizás no le importa tanto, pero en principio sí. Indistintamente de la subida o la bajada del precio, lo que quería comunicar es que la no fungibilidad lo que te da es la capacidad de distinguir entre dos unidades de algo. Otra cosa que me reinteresa señalar de acá es que la fungibilidad no es algo intrínseco a las cosas, sino es algo construido colectivamente. La fungibilidad respecto a un objeto hasta puede cambiar. Y acá entre otro ejemplo como pelotas de fútbol, podés tener un montón, pero si de golpe pasa el Diego y firma una, esa vale un montón más para un montón de gente porque se distingue. Al margen de que valga o no, no lo quiero atar a eso, se distingue. Cosas que antes podían ser equivalentes, de golpe socialmente acordamos que esta pelota ahora es un poco distinta. Lo mismo al revés. El día que a nadie le importe, no va a pasar, pero el día que a nadie le importe el Diego, esa pelota va a volver a ser una pelota común con una manchita extra. Pasa lo mismo con no sé, Bitcoin, que es un ejemplo cuasi polémico porque pasa esto de que todos lo consideramos algo en principio no fungible. Fungible, porque te da igual este o el otro Bitcoin, te importa más la cantidad de Bitcoins. Y esto es una cuestión meramente técnica. Por esto que voy a decir, no aplica al Ether, pero sí aplica al BTC. Y es que el Bitcoin, por cómo funciona a nivel arquitectura, a nivel diseño, cada Bitcoin tiene un identificador.
hay algo que se llama, no quiero ahondar demasiado y confundir, pero UTXO, que significa Unspent Transaction Output, eso es realmente, los bitcoins en realidad son eso, son los UTXO que están dando vueltas por la red. Y para saber cuántos bitcoins tengo yo, tenés que fijarte todos mis UTXO, que serían como pequeñas cuentas que tengo, cuánto tiene cada uno. Y poner que yo tengo en uno de estos, tengo medio bitcoin y te quiero pasar a vos 0.3 bitcoins, se tiene que destruir eso, te van los 0.3, me vienen los 0.2, como que se separó el valor de eso, y el 0.3 tuyo, el 0.2 mío, son distintos. Tienen un identificador clarísimo. Y esto es medio un bug, medio un feature, no sé, de Bitcoin. No hay mucha privacidad. Es recontra traceable, salvo que te metas en un mixer o algo así, que algunos andan mejor que otros. En principio se puede rastrear el historial de un Bitcoin y si yo te digo, este Bitcoin pertenecía a Satoshi, de golpe ese Bitcoin quizás a un coleccionista paga mucho más por él. De nuevo vuelvo al precio y al valor, pero de nuevo lo que importa es que se pueda distinguir. Eso es lo que hace la fungibilidad. Entonces, recapitulando un poco, que esto que se achicló un poco, un token no fungible es una representación digital, casa, de algo que acordamos que es distinto a otras unidades de lo mismo. Ejemplos de esto pueden ser objetos de gaming digitales, pueden ser un pedazo de tierra virtual en Decentraland, puede ser un gato digital, o pueden ser otros objetos digitales, como por ejemplo hay un proyecto que a mí me gusta mucho que se llama ENS, que es básicamente los dominios, como los sitios web. Vos tenés facebook.com, google.com, cualquiera de estos dominios. Se puede representar, y de hecho sucede en Ethereum, como un objeto digital, y si vos querés vender este dominio o comprarlo, lo podés intercambiar fácilmente porque es un objeto que puede pasar de uno a otro. Sí, los Ethereum Name Service. Exacto. Muy ¿Tenés bien. uno, Romy? Sí, tengo cryptochica.it y tengo en Decentraland, compré por 100 maná, una miseria, diría más latón. Compré Romina, que no había otra Romina, así que fui la primera Romina que se registró en Decentraland. Y sí, la verdad que decís, ay, lo tengo. O sea, incluso creo que hay gente que subasta y va comprando como nombres. Es muy interesante eso que dijiste de lo tengo, porque lo empiezas a sentir como algo que tienes y que nadie, por lo menos en Decentraland, nadie más puede tenerlo. Y eso es bastante importante para la no fungibilidad. Así es. Bueno, está bastante extenso, pero claro, porque tenemos que hacer todo como conocimientos previos, ¿no? ¿Qué es un NFT? Bueno, Sí. tenemos que tener un montón de conceptos previos más o menos afinados. Bien, y estuvimos hablando de las características. Y ahora hay todo un boom, que a mí, yo lo tomo con muchas pinzas, pero me da pie para preguntarte, ¿qué diferencia a un NFT que tiene valor de uno que no lo tiene? Y acá también entramos como en un terreno bastante pantanoso de qué tiene valor, qué no. Y recién charlábamos, ¿no?, acerca de las diferentes escuelas que se plantan frente a la teoría del valor. Pero quisiéramos conocer tu opinión. A ver, para tirarle más polémica a la cuestión, podemos ir un pasito atrás y decir que el valor es una cuestión que está en discusión teórica hace un montón. Tenés escuelas de filosofía al respecto, si sobre el valor es subjetivo, si sobre el valor es objetivo. Pero más o menos hay un consenso general de que el valor es algo que va cambiando caso a caso. Cada persona, si vos estás... El ejemplo canónico es estás en el desierto muriéndote de sed y de golpe te vale muchísimo más un vaso de agua que una Ferrari. Contestando un poco la pregunta, lo que sucede en la práctica es que, al igual que los objetos del mundo real, cada objeto digital, cada NFT, responde a una lógica distinta. No es lo mismo como vos le das valor. Y ahora voy a hablar solamente del mundo real porque es realmente lo mismo y si nos quedamos ahí va a ser más fácil de entenderlo. ¿Qué es lo que le da valor a una obra de arte? A la Mona Lisa. Y es su historia, el lugar que tiene en la sociedad, en la historia del arte, el consenso que hay al respecto de que esta vale un montón. De hecho, si una persona en el mundo, y de hecho hay muchas teorías sobre esto, destruye la Mona Lisa y hace otra que se parece un montón,
o sí, siempre va a haber algún experto que se sabe algún detallito, pero ponele que lo logra replicar bien, va a ser otro objeto y mientras haya consenso al respecto de qué es esa, a todos les parece que esa es la Mona Lisa y nadie se va a dar mucho cuenta. Entonces lo que le termina dando valor a la Mona Lisa no es realmente que la haya hecho Leonardo, sino es que todos pensemos que la haya hecho Leonardo. Y pasa lo mismo con el arte de digital hoy en día que está en boga con los NFTs. El valor o el precio a veces se lo termina dando la rareza, la escasez. Si hay millones de ediciones de lo mismo, no va a valer tanto, no va a tener el mismo espacio en el imaginario de la gente si todos piensan que hay uno o si piensan que hay 10. Insisto que con el subjetivo de esto, si hay 10 millones, pero nadie lo sabe, si todos piensan que hay 10, y va a valer como que hay 10 dando vueltas. Y esto se ve en el mundo real con las cosas de colección. Cuando sale la edición aniversario de Sgt. Pepper's, remasterizado a 40 años de que salió, y bueno, aparece todo este valor de colección y esto lo que hace es apelar a las comunidades, a la gente que le importa algo es la gente que lo va a evaluar. Si hay un artista que de golpe tiene una gran audiencia, o una audiencia muy chiquita, pero a esa audiencia chiquita los vuelve locos y les encanta ese artista, y esa comunidad va a evaluar un montón en la obra de ese artista. Entonces, en principio yo diría que es la comunidad y la percepción que hay alrededor de eso, es la marca o el prestigio que tenga un creador, que puede ser un artista, puede ser cualquier tipo de creador. También la utilidad, obviamente. Volviendo al mundo físico, si vos comprás un pedazo de tierra y lo podés pensar como una inversión que podés construir una casa y ya sea venderla, alquilarla, trabajar la tierra y vender su fruto, la utilidad también le da valor a las cosas. Pero insisto, va a depender, no hay una respuesta global de a un NFT, el valor de un NFT sale de acá, es más bien este NFT, ¿qué representa? Y esa cosa que representa, ¿cómo la evaluamos? Y bueno, recapitulo, la utilidad, la escasez, la rareza, la comunidad, la marca y, ¿por qué no?, la especulación que pueda haber alrededor. Hermoso, buenísimo. Bueno, hay mucha controversia aquí porque hemos visto noticias de NFT vendidos por 70 millones de dólares, hemos visto imágenes vendidas por 7 millones de dólares como los CryptoPunks. Vemos que se están vendiendo también en el mundo de los videojuegos, que me encanta esa parte, todo lo que puede hacer un NFT, que es distinto a los coleccionables como el arte digital. Hay muchas cosas, hay de todo, pero algo que tienen en común y es que los NFTs, los NFTs se producen, se emiten, se almacenan en un lugar y se puede ver quién los tiene. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede auditar, por ejemplo, que yo sepa que Romy tiene ese dominio, cryptochica.it, y que eso forma parte, ¿no?, del valor del NFT, de que se sepa que alguien puede distinguir su posesión? Sí, perfecto. Bueno, creo que esto lo que hace es tocar un aspecto muy importante de toda esta revolución que es cripto y las blockchains, y tiene que ver con la neutralidad de las plataformas. Antes, o sea, la escasez como está resuelta vía Bitcoin es una nueva manera de resolver la escasez, porque vos en otra época también tenés objetos digitales. Vos entras a un videojuego y te venden cosas y es un objeto digital y es una representación de algo y realmente es y vale y está perfecto. Lo que tiene, sí, ¿qué? No, que me acordé de Mariano y Pietrantonio súper feliz porque le había salido un cuchillo de no sé dónde en el Counter-Strike y tipo salían 40.000 pesos a cambio oficial y se enojó porque le mandamos un abrazo, un saludo. No, pero realmente dentro de ese mundo, tipo las skins y todas estas cuestiones son súper valiosas, ¿no? Sí. Bueno, lo que, como decía, lo que tienen estas plataformas de distinto, para mí son dos aspectos muy importantes. Una es la neutralidad y lo abierto, que bueno, son dos cosas, pero entran en una categoría, y lo otro es la programabilidad, que eso es como una pequeña parte de lo que hace, ya pensando en los activos financieros, Bitcoin, cripto en general es mucho más que finanzas. Finanzas es una parte enorme, pero parte de por qué es tan revolucionario tiene que ver con la programabilidad. Ahora me detengo un poco en eso. Quiero volver a la neutralidad de lo que dije. Vos podías tener un
un skin, un objeto que compraste en la plataforma de un juego. Ese juego puede ser de una empresa como es Blizzard, pero los servidores le pertenecen a Blizzard. Y si el día de mañana Blizzard funde y tiene que apagar el servidor, no le alcanza a apagar la luz, viene un estado y lo fuerza a limpiar la base de datos, lo que sea, se puede perder todo. Y lo podés perder. Falta acceso, falta control sobre eso, y es un poco respuesta a eso que aparecen estas plataformas neutrales, donde a vos, si de golpe vos tenés un conflicto con Blizzard, podés estar tranquilo de que tu objeto sigue ahí. Si Blizzard, en vez de tener ese objeto, esa representación de ese objeto en uno de sus servidores, lo tiene en esta red que son las redes de cripto. La neutralidad da mucha paz respecto a estas cosas de qué pasa si Blizzard apaga el servidor, qué pasa si, no sé, vos y yo, Romy, queremos ponernos de acuerdo y tener una aplicación que maneje nuestros fondos. Ponele, vos y yo decidimos juntar nuestra plata porque lo decidimos, porque no sé, somos socios en algo, decidimos juntar toda nuestra plata en una cuenta de banco. Esa cuenta de banco tengo yo acceso. Y no es lo mismo si esto corre en un programa del cual yo tengo control en mi computadora, o si está en esta plataforma neutral donde sé que ni vos, Romy, ni yo, si nos corrompemos, si alguno decide romper las reglas, ninguno tiene más poder que el otro. La neutralidad de estas plataformas también viene con una capacidad de auditar, que es lo que decía recién Cristóbal. Vos podés ver qué pasó con un objeto, si lo tiene Romy, si lo tengo yo, si fue a tal otro lado. Si lo ponemos en una de estas sistemas que funcionan sobre cripto, podemos leer el código. Sepas o no sepas de código, lo que importa es que está disponible, está auditado, y eso ya cambia las reglas del juego. Y después está el aspecto de la programabilidad, y esto me parece fascinante. Ponele que Blizzard tiene juegos y vos comprás un objeto que existe en un mundo de Blizzard. No podés sacarlo de ahí. Si vos querés sacarlo de Blizzard y ponerlo en otro juego, lo querés vender en Mercado Libre, por ejemplo, tenés que... Es muy incómodo, es artificial. Vos tenés que ir a Mercado Libre y decir, comprame acá y yo te prometo que después te paso el objeto por el juego. Y hay mucho margen a que salgan las cosas mal. En cambio, si el objeto es nativamente un activo digital que tiene propiedades programables, puede ser integrado, adaptado. Hay un universo de posibilidades que salen desde que cualquiera pueda venir y escribir un pedazo de código, o que vos te bajes cualquier otra aplicación que integra con estos sistemas y que te lo puedas llevar. Es algo que existe un poquito más entre las instituciones y organizaciones, y no tanto en el jardín cerrado de una de estas plataformas. Y si no, le preguntamos a Vitalik cuando le sacaron la característica a su personaje favorito. Es un ejemplo canónico, histórico. Cuenta la leyenda, que es lo que dice Romy, que Vitalik, el creador de Ethereum, empezó todo porque justamente modificaron un objeto suyo en un videojuego de Blizzard, justamente, y lloró toda la noche, y ahí decidió que eran una amenaza, eran un problema para la humanidad, los sistemas centralizados que pueden controlar los objetos de alguien más. Buenísimo, buenísimo. Entonces, para empezar y poder entender esto, también tenemos que volar la mente, viajar y abrir lo que más podamos a poder integrarnos a este tipo de cosas que son una realidad, porque no estamos hablando tampoco de algo que no es real. Esto está pasando. Otra cosa que está pasando que mencionaste que está muy bueno es la posibilidad de transferir estos objetos y de que una persona pueda comprarlos a un precio. Es decir, estamos dentro de algo que creó un mercado nuevo, un mercado de NFTs, y a partir de aquí nacieron los marketplaces de NFTs, como Mercado Libre vende cualquier cosa, o como, bueno, podemos comprar teléfonos en la tienda de Apple. Pues hay mercados que se dedican únicamente a los NFTs. ¿Cómo funcionan estos mercados? ¿Qué son? ¿Y hasta dónde están ahora estos mercados? Los marketplaces. Marketplaces. Sí, correcto. Está habiendo un gran boom. Hay marketplaces desde hace rato. Por ejemplo, tenés OpenSea, que es uno de los más grandes. También hay marketplaces específicos a proyectos. En Decentraland, por ejemplo, tienen un marketplace para comprar y vender pedazos de tierra del mundo digital, que es Decentraland, su misma plataforma. Justamente, yo creo que un marketplace es un muy buen ejemplo de lo que decía antes de la programabilidad. Tenés un montón de marketplaces diferentes, y todos los que hacen es integrarse
con los estándares que hay de los tokens. Y acá me voy a meter de nuevo en algo un poco técnico, pero tratemos de navegarlo un poco. Hay distintos tipos de tokens no fungibles y cada uno responde a un estándar. Un estándar es como un tipo de NFT y lo que te garantiza es que funcione de cierta manera. Y esto lo que hace es que cualquiera puede venir y decir, si yo ya sé que un NFT se comporta de cierta manera, por ejemplo, se puede comprar y se puede vender, yo ya sé que puedo aprovechar estas propiedades y armar un sistema alrededor. Y un poco por acá viene la revolución de que esto sea programable, porque hoy en día el uso más obvio que le podés dar es comprarlo y venderlo, pero el día de mañana lo podés integrar a otras cosas. Por ejemplo, si el día de mañana Spotify integrara con NFTs, vos lo que podés hacer es, yo subo mi canción a Spotify y Spotify lo que me pide es un NFT y yo ya le estoy mandando toda esta información en un formato compatible que ya saben a quién y cómo mandarle plata, ya saben a qué canción hace referencia este NFT. La gente que lo escucha sabe que está mandando dinero al dueño de este NFT. Se puede integrar de distintas maneras. De hecho, yo creo que... Los dos, sí. Perdón, quiero acotar esto porque cuando uno dice, bueno, compro este dibujito, a ver, compro esta obra de arte, o qué sé yo, ¿no? X. Pero cuando yo escucho a Patricio de POAP, que es otro protocolo que hemos estado charlando anteriormente y que hemos incluso entregado POAPs, y dice, todos los que tengan este POAP pueden llegar a tener un descuento en la próxima DevCon. Entonces, vos tenés una insignia que prueba que estuviste en determinado momento, tenés un NFT que prueba eso y que te va a dar chance a tener ciertos beneficios en el futuro que pueda generar el emisor o cualquier otra persona. Yo si de repente quiero, no sé, mañana ponerme un restaurante vegano y quiero darle un descuento a todas las personas que estuvieron en el último evento de, no sé, de Ethereum Buenos Aires o de Buenbit y me muestran ese NFT y prueban que está en su wallet, no sé, les doy comidas gratis. Tipo, podemos tener aplicaciones en el ámbito financiero, en el ámbito lúdico, para donde queramos disparar, ¿verdad? Completamente, sí. Y parte de la gracia que hay para mí con esto es que todavía no sabemos bien los usos que se le puede dar. Tenemos una re idea y se están experimentando cosas, pero para mí y vimos algo parecido con DeFi. Hay dos grandes categorías de cosas. También igual esto es un poco siguiendo lo que vimos con Internet. Primero, se recrean las cosas que ya existen con las tecnologías nuevas. Estamos todos tratando de agarrar objetos que ya eran digitales y tratar de hacerlos únicos, que eso es una propiedad nueva. Pasa con las obras de arte, pasa con los dominios, como dijimos antes. Vos dijiste que tenés romina.dev. Pero después va a venir lo que no nos imaginábamos, lo que no era posible antes de esto. Doy el ejemplo de Internet. Primero apareció el mail, porque ya existía el mail y era como, claro, esto lo que hace es nos potencia esto que ya existía. Pero después vinieron todas las otras cosas que nadie esperaba. Las redes sociales, las comunidades online, son cosas que no lo veías de entrada. Y para mí lo mejor está recontra por llegar. Todavía estamos en la etapa de replicar lo que ya existía y estamos, para mí, empezando a pasar a la etapa de empecemos a inventar cosas nuevas que antes no eran posibles con esto. Quiero volver a lo de los tipos de NFT, porque esto es algo que creo que a la gente que está tratando de investigar sobre el tema quizás le viene bien saber. Hay dos categorías. Dos grupos de NFT de estos estándares más comunes, que de nuevo, un estándar es esto que te garantiza ciertas propiedades, se comporta de cierta manera, tiene como una forma distinta. Por un lado tenés los que se conoce como ERC-721 o ERC-721, que son los más comunes, donde cada NFT representa una cosa que puede tener varias unidades. Ponele, yo puedo agarrar una obra de arte, mintear, que es lo que dijo antes Cristóbal. Mintear significa eso, es crear la representación digital de algo. O sea, vos ya tenés una imagen, ponele que querés tokenizar, querés hacer un NFT que represente esa imagen digital, que puede ser una obra de arte tuya, y vos lo que haces es creás en la blockchain esta representación. Entonces, mintear es la acción de dar origen a una de estas entidades digitales reconocibles y distinguibles. Lo que tiene el ERC-721, que es por lejos el que está más soportado, por lejos es el que más existe en lados, es una representación que puede tener varias unidades. Yo tengo esta, no sé, de nuevo con el ejemplo de una obra de arte digital, puedo tener 5 unidades y las vendo. Y tengo esas 5 unidades que son únicas y ya está. El ERC 1155 o 1155 es otro que está muy bueno, es bastante más complejo, permite
casi todo lo mismo que el 721 y más cosas. Por ejemplo, te permite hacer categorías de objetos. Por eso sirve mucho para gaming. Si vos tenés que poner un videojuego, vos dijiste antes, creo que hablaste del Counter, podés tener una categoría de objetos que son las armas que podés usar. Y entonces tenés una categoría de armas y adentro tenés esta de otra. Ponele, tenés la pistolita, tenés el cuchillo, tenés un rifle, qué sé yo. En un juego, todo violencia, pero en un juego donde más de subir niveles y eso que matando bichitos y todo eso, podés tener armaduras, podés tener... Algo interesante del ERC-1155 es que te permite tener tokens fungibles y no fungibles. Entonces, esto es genial para un videojuego porque podés representar el dinero del juego, que sería fungible, ponerle el oro, y al mismo tiempo representar las armas o los objetos o las armaduras. Todo esto desde desde una misma aplicación de la blockchain. Y también tiene otras ventajas, que esto es más para los programadores, pero es mucho más fácil operar con ellos desde el código, con los 1155. Hay un problema que tienen hoy en día, y con esto cierro la parte técnica que debe ser para un público un poco más chico, pero el ERC-721, que de nuevo es el más común, es el que se suele ver en todos lados, es muy inconsistente cómo está formateado lo que representa, porque algunos representan música, otros representan imágenes, y aún entre los que representan imágenes los representan de maneras distintas. Entonces hoy en día hay un problema para la integración de ellos, es que si una plataforma quiere aceptar, yo quiero armar mi propio marketplace y quiero integrar con los 721. No es lo mismo un 721 ponerle que sea la land de Decentraland, que es un 721, un cacho de tierra de Decentraland, tiene su propio formato, mientras quizás las imágenes de OpenSea, las obras de arte tienen otro formato. Entonces vos tenés que trabajar con cada tipo de NFT que quieras integrar de una manera muy distinta. Con el 1155 esto es un poquito más sencillo. Buenísimo. Súper valiosa Buenísimo. esa información. Bueno, Valiosísima. súper. Y bueno, me estoy hasta llevando cosas que no sabía y nunca las había planteado de esa manera, y ahora, no sé, estoy explotando, pero me encanta porque nos hace volar. Aquí tenemos una serie de preguntas, pero no sé, Romy, ¿a qué quieres que pasemos? Que pasemos a Decentraland, que pasemos a hablar un poquito de los CryptoKitties. Aquí ya vamos a entrar un poco en la práctica. Bueno, a mí me parece como muy interesante que toquemos el tema de CryptoKitties, porque, como les decía recién, parece que esto es una movida de hace 3 meses y en realidad los NFT tienen toda una historia y un bagaje, y me parece que no debe ser omitida, sino que debe ser contada y recordada. La old school, o la gente esa que dice, yo tenía un NFT de antes de que se pusieran de moda. Pero, a ver, permitámonos esta discusión y charlemos, sobre todo porque CryptoKitties permitió, y corregime si estoy mal, que 2 smart contracts pudieran interactuar y que se pudiera generar algo nuevo. O sea, de repente... Y también colapsaron la red de Ethereum. Te dejo hablar a vos porque seguramente... además de ser una nota de color, me parece que fue el primer gran experimento de NFT. Y nada, tenemos que tocar ese tema. Para mí, en la historia de NFT, esto es el capítulo. Definitivamente los CryptoKitties fueron un gran hito en la historia, no solo de los NFTs, sino de Ethereum, por esto que mencionás de que congestionaron la red en un momento donde no se congestionaba. Hoy en día estamos muy acostumbrados a ver... Cualquiera que haya tratado de usar Ethereum últimamente tiene clarísimo que es muy difícil porque es muy caro. Es muy caro porque hay muchísimo uso. Esto es algo en lo que se está trabajando todavía, pero a veces nos olvidamos porque está lleno de todo este hype y hay muchísima emoción, pero es muy nuevo todavía esto, todavía se están tratando de mejorar un montón de cosas, ya hay soluciones, pero lo que se tarda es en implementarlas. Hoy en día, Ethereum todavía no es, Ethereum y las blockchains en general, no están del todo listas para la adopción masiva desde un punto de vista técnico. Por eso es tan caro, porque hay muy poco lugar para entrar. Entrar en este caso significa interactuar con la red. Para los que no saben, vos para interactuar con las blockchains, en general lo que haces es apretás un botón y tratás de interactuar y vos tenés que pagar una pequeña comisión por esa interacción que querés hacer con estas plataformas. Y como solamente pueden entrar, hay como un límite de cuántas transacciones pasan por la puerta, básicamente, y pasa que se arma tanta fila que en la puerta empiezan a cobrar un poquito más caro. Esto es por diseño de cómo funciona el sistema. Entonces, hoy en día hay tanto uso en la red que es muy difícil usarlo sin pagar un montón de plata.
hay soluciones, hay alternativas, podés ir por lo que se llaman plataformas de Layer 2 o de segunda capa, que buscan dar soluciones para que vos puedas interactuar con el sistema sin pagar los precios que hay. Tratan de hacerlo un poco más sencillo. Esto es más moderno, tiene que ver, esta congestión, estos precios altos tienen que ver con que ahora están todos queriendo usarlo, pero esto hace un año más o menos no pasaba mucho, no existía tanto este problema, pero tenemos un antecedente de que en 2017, cuando salieron los CryptoKitties, tuvieron una adopción masiva. Se congestionó Ethereum. Ahora es algo de todos los días, pero en esa época fue rarísimo, nadie lo esperaba y había un montón de gente que, y todavía hay, que los odia a los CryptoKitties. Porque eran gatos, estaban gatos. La gente perdió la cabeza por gatitos. No solo gatos, sino que en 2017 era un año donde estaban todos pensando en revolucionar el mundo, diciendo vamos a hacer este nuevo sistema financiero abierto, sin fronteras. Y de golpe vienen unos locos, te hacen unos gatitos digitales, te congestionan la red y no la tira abajo porque no se cae, pero en el momento la sensación es se cayó el sistema. Y son unos estos gatos pedorros que la verdad son geniales, están buenísimos, a mí me encantan, pero ganaron un poquito hay un montón así de OGs, de early, gente que los detesta. Y contemos que los CryptoKitties son NFTs, son de estos objetos escasos digitales identificables que tienen la característica de que se pueden reproducir y tienen características, que son heredables estas características. Entonces, si tienes un gatito de ojos azules y otro de ojos marrones, los juntás y te sale un nuevo gatito que, bueno, tiene sus reglas para ver cuáles y cómo salen estas características. También se habla de que son de tanta generación, ponele de primera, segunda, tercera, cuarta generación, en función de cuántas veces, de la mezcla, de la cría, de cuántos niveles de padres tiene ese gatito. Cristóbal me regaló uno para mi cumple. Mi cumple pasado tengo un CryptoKitty. Sí, fue muy lindo regalo. Yo tengo unos stickers, tiene un arco iris atrás, creo. Está buenísimo. Y bueno, lo que tienen los NFTs, lo que decías vos de que interactúan, para mí entra un poco en la categoría esta de empezar a experimentar distinto con los objetos, con estas cosas digitales y que hay como un mundo por explorar. Antes de CryptoKitty ya había existido otros gatitos en cripto que llamaban CryptoCats, también Mooncats. Mooncats sería. Mooncats. Ahorita hubo un hype hace poco de los Mooncats. Es como de Luna. Que salieron como 1 o 2 meses antes a Mainnet, o sea, la red pública de Ethereum. Pero lo que tiene de distintos CryptoKitties es esta característica de que era heredable. Entonces se armó todo esto de los collectibles, de que la gente los empezaba a bridear, o sea, a criar. Y nada, fue un boom. Para mí igual también lo que fue esta posibilidad de poder mostrar una nueva funcionalidad de estos objetos lo que llamó tanto la atención. Les quiero recordar que en esta época cuando aparecieron, la red de Ethereum era bastante chica, era mucho más fácil congestionarla que ahora, porque bueno, esto es una cuestión técnica, pero el hash rate, o sea, la cantidad de computadoras que había minando Ethereum antes y ahora no tiene comparación, entonces necesitabas menos gente o menos uso, mejor dicho, para congestionar la red. Y en esa época era un pequeño grupo de gente que estaba súper entusiasmada, amando una nueva tecnología, tenían distintas visiones distintas, distintas filosofías, pero compartían una emoción y un entusiasmo con una tecnología nueva que estaba a full por ser explorada y apareció algo que estaba replanteando las reglas y recordando cómo podés codificar tus propias reglas en estos sistemas. Y esa es otra de las cosas que tiene hermoso todo esto, y es que cualquiera que tenga los conocimientos, pero son conocimientos que son de público acceso, puede venir y experimentar, inventar algo, decir, se me ocurrió esta idea y la pruebo. Y esto de los CryptoKitties para mí en el momento fue un recuerdo de, acuérdense que las reglas las hacemos nosotros y quien quiera, y eso para mí tocó un nervio, tocó una vena, e hizo que todos quieran tener su CryptoKitty en el momento, porque más de uno sintió que estaba haciendo historia. Martín, vos ya estabas en el ecosistema, ¿cierto? Sí, en esa época ya estaba. Estaba dando mis primeros pasos profesionales. Bastante early. Pasos profesionales en el ecosistema, quiero decir. Yo ya estaba pululando en esa época, ya por amigos más que nada, estaba bastante en tema, pero yo en 2017 justamente empecé a trabajar full time. ¡Wow! Increíble. Increíble
toda la experiencia que debes haber pasado en este Fue una tiempo. locura. Fue una locura. Igual, la verdad que es tan early. A ver, 2017 tampoco es que hay mucho más tiempo hacia atrás de 2017 y hoy en día es muy early. O sea, ahora es como los que dicen, uy, no voy a comprar Bitcoin porque está a 50. Lo mismo decían mis amigos, no voy a comprar Bitcoin, está a 10, es muy tarde, hace un año. La noción de early Increíble. se va corriendo y insisto, esto recién empieza y es muy fuerte lo que viene por delante. Todavía estamos en la etapa de replicar lo que ya existe. Lo que se viene es temprano. Vengan, por favor. Hay mucha tela para cortar, hay mucho espacio para innovar y hay muchísimas tools. Yo trabajo en el ecosistema de Ethereum respecto a otras blockchains, principalmente porque es la comunidad que obviamente tiene sus problemas, sus cosas buenas, sus cosas malas, pero es muy, muy welcoming. Están todos bienvenidos. Hablamos de los CryptoKitties, hablamos de los NFTs, qué son, para qué sirven, cómo se comercian, cómo se registran, cómo se auditan, qué valor pueden tener o no tener, qué diferencia tienen con las monedas normales o los tokens sí fungibles. Hablamos de que Bitcoin hasta puede ser un NFT como tal. Hablamos, retomando lo que empecé, hablamos de los gatitos que congestionaron la red de Ethereum y que son coleccionables, pero ahora hablemos de uno de los videojuegos que está aplicando esto de los NFTs y que está teniendo un auge y es bastante interesante este videojuego que es Decentraland. Es un videojuego increíble, lo he jugado, creo que en mi computadora crashea un poco cuando lo juego, entonces creo que tengo abierto un montón de cosas y demás, pero me he metido y es muy interesante lo que puede pasar aquí. Quiero que nos ayudes a entender qué es Decentraland y cómo acá los NFTs tienen una aplicación muy poderosa. Bien. A ver, Decentraland. Decentraland es un mundo virtual descentralizado. Esa es como la versión corta. ¿Qué significa esto? Significa que es un espacio donde cada parcela de este mundo, cada porción de terreno, le pertenece a alguien. Está representado por un NFT. Cada land, como se llama en NFT, tiene asociadas un par de coordenadas, como la 00, la 01, la 1020, que representa su ubicación en un mapa virtual. El dueño, el owner de cada uno de estos NFTs, tiene la posibilidad, tiene el derecho, digamos, de elegir cuál es el contenido que está en esa parcela. Esa es la propuesta general de Decentraland. Entonces, vos, puede ser porque la compraste, te la regalaron, de alguna manera accediste a un cacho de tierra, podés poner lo que quieras ahí. Podés poner una galería de arte, podés poner un videojuego, podés poner un ad, lo que se te antoje. El límite es lo que puedas digitalizar. Decentraland empezó, hace varios años. Creo que los prototipos más earlys deben ser de 2015 o 2016. Empezó como un experimento en un grupo de amigos, justamente con esto que hablábamos antes de la escasez, que es un poco de las revoluciones que trajo Bitcoin al mundo digital, la capacidad de distinguir de dos cosas y que no sea tan fácil de replicar, o que la replicación no significa que de golpe hay dos del mismo, a lo sumo es uno distinto. La idea que más estaba dando vueltas era, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué usos se le puede dar a esta idea de ownership, a esta idea de propiedad digitalizada? Y un prototipo que nació en este grupo de amigos era una grilla 2D donde cada píxel tiene un dueño. Prototipo básico, no podías hacer nada, tengo este mapa, este cuadradito, y cada píxel está bajo el control de este address similar a Bitcoin, porque el Decentraland original era su propia blockchain, era un fork, vos tenés Bitcore, que es una librería de código con la cual podés unirte a la red de Bitcoin y, por ejemplo, minar o hacer que funcione la red. La red es una serie de estos nodos. Se agarró uno de estos nodos, se copió, se lo modificó un poco para que tenga estas nuevas reglas que dijimos, donde en vez de vos ser dueño de un Bitcoin que le pasás a uno u otro, sos dueño de este píxel en este mundo virtual. Esto en 2017, que fue uno de los booms
Hubo varios, y yo creo que va a haber más de cripto que aparecen estos ciclos de hype y de construcción. Empezó a tomar muchísimo vuelo, se convirtió en un proyecto popular y pasó de ser un side project de un grupo de amigos a ser una empresa full-fledged Che, con un montón de ideas entusiastas. ¿podemos decir que nació acá en Argentina? ¿En su forma primigenia? Sí, y sí, somos todos amigos argentinos. Brutal. Hoy en día Decentraland es mucho más grande que este grupo de amigos porque justamente lo que pasa con todas estas redes es que cualquiera que se cope y participa se une a la comunidad y hoy en día Decentraland es mucho más que ese grupo, ya trascendió, es una comunidad internacional llena de creadores, donde ya alcanzó una dimensión que tenés eventos, tenés juegos, tenés galerías, tenés meetups, recitales. No sé, a mí me gusta ver mucho cómo creció, porque el launch si bien la red de Decentraland como comunidad y como proyecto ya está oficializado, por así decirlo, desde 2017, hace cosa de un año se lanzó finalmente la promesa que era el mundo virtual donde todos pueden entrar y acceder. Antes podías de una manera bastante, o por beta privada, o porque el protocolo es abierto, vos podías entrar de una manera más hacker, pero hacia el público general se abrió el mundo hace un año. Y solo en un año, bueno, vos Cristóbal decís que ya lo viste, es una locura lo que hay adentro. Atari está haciendo un casino ahí adentro, a mí me vuela la cabeza. Hay muchos NFTs dando vuelta ahí adentro. De hecho, Land, como el NFT de la Land, fue el primero, volviendo al tema de los tipos que les digo, si no me equivoco, fue el primero en cumplir con el estándar ERC 721 que les hablaba antes. Fue el primero de todos, de ese estándar. Sí, fue el primero en cumplir Increíble. con ese estándar. Porque ponerle CryptoKitties salió un poquito antes y CryptoKitties no es un ERC 721. Es parecido, pero no termina de cumplir con las reglas taxonómicas exactas para que se comporte. ERC 721, recapitulo un poco sobre eso, te dice esto va a cumplir ciertas reglas y se va a comportar de esta manera y te da estas garantías. CryptoKitties, por detallitos, no es exactamente como dice el estándar. Y bueno, hoy tenés, a ver, un montón de videojuegos que puedes entrar y usar, tenés wearables. Ese tema quería tocar. Porque, Sí. tipo, a mí me encanta. A mí me encantan los wearables. Yo juego Sí. hace Sí, más de sí, un sí. año, creo. Y sí he visto ese crecimiento realmente. O sea, incluso te iba a preguntar si el mapita que aparecía en Decentraland fue así como. Ese mapa que vos vas viendo la ubicación, ¿eso quedó de cómo se había planteado esto No, que no es el decías? original ese. No, porque el mapa actual lo que te muestra, además, te muestra las parcelas y te muestra su contenido. No había contenido antes, era un píxel, no tenías dónde meter nada de contenido. Claro. Y también el damero de Decentraland, o sea, la vista cenital del mapa, fue rediseñada junto con distintos arquitectos que se sumaron al proyecto en pleno 2017 y empezaron a proponer ideas y se terminó armando un mosaico de todas estas cosas. Fue un laburo de comunidad hermoso. Por eso insisto, ya Decentraland es una comunidad bastante más global que como empezó. Hay un wearable dando vueltas, creo que de Atari sacó unas zapatillas también en conjunto con RTKFT, que es un estudio, sacaron unas cosas violetas, rosas, hermosas. Los wearables son buenísimos. Y hay muchos juegos, justamente los que empujan los que propusieron el ERC 1155 Engine, creo que se llama, es un videojuego que hace uso extensivo de esto, un uso muy extensivo. Otras cosas que estuvieron pasando en Decentraland que me parecen súper interesantes son las galerías y los museos. Todavía hay mucha tela para cortar acá, ya sucedieron varias cosas, pero como todo, yo insisto, falta más que venga de lo que ya vino. Tenés las distintas marketplaces, lo que hablábamos antes, que tenés un montón, tenés Known Origin, tenés Rarible, Super Rare, Maker's Place. Cada uno está disponiendo en distintas parcelas de tierra su propia galería. Ellos mismos hacen la curaduría, ellos mismos ponen la tierra y cada uno decide cómo hace la curaduría.
y podés ver las galerías que están ahí. También hubo un par de casos que a mí me gustan mucho, de artistas que se mandaron a hacer su propia exposición. Ponele, hay un argentino, José Delbo, que quizás hayan escuchado de él, es un OG de los cómics, es un argentino que se fue muy de joven a trabajar a Estados Unidos y participó en Marvel, trabajó con Superman, Batman, Aquaman, Capitán Planeta, y él es un early Decentralander. Él estuvo desde muy temprano y ahora con este boom se convirtió en uno de los artistas más populares en vender NFTs. Me acuerdo que vendió un Batman por como $100,000, algo así, tremendo lo que está haciendo, y él hizo su propia exposición en Decentraland. También está Josie Bellini. Beeple, si no me equivoco, también hizo una exposición. También tenemos eventos, a ver, hubo Rack tocó en la fiesta de Año Nuevo, también en la fiesta de un año de que se lanzó el mundo de Decentraland. A mí me encantó también la fiesta de Navidad. Sí, a mí me gustó lo de Halloween. Fue increíble cómo cambió todo. Sí, estuve increíble. jugando, me Sí. compré unos wearables, así unos ojos de gato. No, es que realmente... Bueno, y esto lo que está muy bueno es que los artistas se pusieron como cualquier, insisto, no solo es programable, sino es permissionless, podés interactuar y hacer cosas sin permiso. Después, depende de la gente la adopción, de la comunidad. Vos podés hacer un NFT a que a nadie le importe y es un NFT que, volviendo a lo de antes, en principio no tiene valor, pero puede venir cualquier artista y hacer sus propios NFTs y ponerle, es muy común que estén haciendo wearables, y eso me encanta. Vos podés ir con tus zapatillas de autor, Fegocious, sacó unas zapatillas buenísimas que podés adquirir y las podés usar en el mundo y todos pueden ver que son esas, las que hizo ese artista. Entonces también yo no me sorprendería si el día de mañana veo un NFT Prada que se está vendiendo o se está usando. Increíble. Bueno, Martín, cerramos ahora sí esta parte del podcast. Esperamos que les haya gustado mucho. Y sabemos que es bastante información, pero como dijo mi amiga Romina, es un poco una guía de estudio para que puedan tener una idea y para que puedan ustedes mismos sentarse a indagar más, a interactuar con esto. Yo creo que se aprende muchísimo más interactuando y tocando y rompiendo cosas. El dinero quedará de parte de ustedes, de cuánto quieren arriesgar acá. Pero bueno, le dejamos eso a ustedes. Gracias, Martín, muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo y por tu valiosa información, porque es súper valiosa tu experiencia y todo lo que nos aportaste acá. Esperamos que de alguna manera, cual sea, nos podamos volver a ver. Gracias, amiga, por tu tiempo también, y así cerramos esta edición. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por haber compartido todo lo que sabés, por haber compartido tu experiencia. Muchísimas gracias, Cristóbal. Y un gran saludo, como siempre, a los buenviteros que siempre nos escuchan y que nos acompañan desde el otro lado. Muchas gracias. Chau, chau.